Estaba el cabildo en la ciudad de Buenos Aires y los criollos se reunieron en el cabildo para discutir si el virrey se tenía que ir del cargo o se tenía que quedar como virrey. Hicieron una votación, ¿no? Y por gran mayoría ganó que el virrey se tenía que ir de su cargo y que teníamos que tener un gobierno propio. Que gritaron todos libertad. ¿Por qué la sociedad se dividía en clases? Bueno, la sociedad se dividía de una manera muy particular. Es lo que se llama una sociedad estamental. Es que cada persona ocupa un lugar según su lugar de nacimiento, el tipo de actividad que desarrolla y su origen étnico. Y eso se ve, por ejemplo, en el caso de los cuerpos milicianos que participaron defendiendo, primero reconquistando y después defendiendo Buenos Aires, que se organizaban según el lugar de origen, o según la ocupación, o según su origen étnico. Generalmente era una mezcla de estas cosas. Eso por un lado. Por otro lado, lo que había era una sociedad también de clases en el sentido de la existencia de distintos grupos que tienen acceso de diversa manera a bienes económicos y la capacidad de apropiarse del excedente que se va produciendo. Pero más allá de esto, lo más destacado o lo más característico de esta sociedad es esta idea de sociedad estamental. Que nosotros siempre tenemos la idea de las castas, pero no es solamente por eso. También tiene que ver con si se era, por ejemplo, español peninsular, nacido en la península española, o español americano o criollo. Y también podía ser si uno era artesano. Lo más importante de todo esto, y donde se ve la diferencia, es que al pertenecer o no a un determinado estamento, se tiene distintos derechos y obligaciones. Y eso es lo que distingue claramente esa sociedad de nuestra sociedad. En esa época no había derechos universales o iguales. Cada persona, según el estamento al que pertenecía, tenía determinados derechos y determinadas obligaciones que no eran igual para todos. Y a nadie se le ocurría que tenían que ser igual para todos. Eso era lo peor. La diferencia, bueno, era central, ¿no? Los esclavos conformaban, bueno, junto con los mestizos y el resto de las castas, los sectores más bajos de esa jerarquía social. Ahora, los criollos, en algunos aspectos, compartían las jerarquías más altas, pero debajo de los peninsulares, fundamentalmente de aquellos que eran funcionarios, ¿sí?, enviados por la corona. Así como Fabio explicaba que esta es una sociedad jerarquizada con distintas funciones, distintos derechos y distintas obligaciones, sí, esa jerarquización tenía una nivelación. Y en ese lugar, bueno, los esclavos, al ser considerados mercancías, ¿sí?, cosas que se compran y se venden, estaban en ese último lugar. Si había mucha diferencia entre las danzas de los criollos y la de los esclavos o de la gente más pobre. Las danzas y las expresiones culturales eran bien distintas. No solamente había desigualdad de derechos y obligaciones, sino que había desigualdades culturales muy importantes. En el caso de la danza y de la música y de la cultura en general, la población que tenía origen africano y sus descendientes efectivamente tenían ritmos propios, expresiones propias, vocabulario propio, que eran muy distintos de los sectores blancos, ya sean criollos o españoles, que tenían sus propios ritmos, sus propias danzas y su propia forma de expresión. También había una gran diferencia que era muy importante, que tenía que ver con el acceso a la cultura letrada, quiénes eran alfabetizados y quiénes no. Y esto es una diferencia muy importante con nuestra sociedad en la contemporánea, que habla también nuevamente de la igualdad, o por lo menos de la universalidad de derechos. Hoy en día, aunque no se cumpla, todos tienen derecho a la educación, del mismo modo. En ese entonces a nadie se le ocurría que eso tenía que ser así. ¿Dónde estaba San Martín cuando se hacía la Revolución de Mayo? No, San Martín estaba luchando en España contra la ocupación francesa de la península. En esto es importante tener presente porque para entender también mejor el proceso de independencia americano, no solo rioplatense, que es que España formaba una monarquía que tenía una parte en la península española, buena parte de América y algunos otros lugares del mundo. Y
los sectores dirigentes, las élites en todo el mundo se sentían parte de esa monarquía española, se sentían españoles. En el caso de San Martín sería español americano. Por eso él tranquilamente podía haber ido, siendo hijo de un oficial y de un funcionario de la corona, ir a formarse a la península desde muy joven en la carrera militar y participar como soldado y después como oficial en las guerras, distintas guerras y principalmente las que se destacó en las guerras contra Napoleón. Lo que también ahí tenía, y se ve nuevamente las diferencias, es que un oficial americano tenía un límite a su carrera y San Martín de algún modo ya había llegado al límite que podía tener dentro de esos ejércitos europeos. Entonces, en el momento de la Revolución, San Martín estaba en España, tomando contacto también con algunos americanos que estaban empezando a pensar y a luchar por ver si se podía darle un nuevo destino al continente en el que habían nacido. En ese momento era la Revolución de Mayo y había muchos próceres que, por ejemplo, vivían en Europa, España, Francia, Inglaterra. ¿Cómo les cayó la noticia de que Argentina ya había hecho la revolución? ¿Cómo les cayó la noticia? ¿Cómo les llegó la noticia? Bueno, en realidad lo que sucedió, y eso es algo que estaría bueno repensarlo, no es que Argentina hizo la revolución, por ese entonces Argentina no existía como la entendemos ahora, ni siquiera existía algo que pudiera ser así considerado. Lo que había era un conjunto de pueblos que estaban organizados política y administrativamente en el Virreinato del Río de la Plata. Cuando se produce la crisis en España por las abdicaciones de Bayona, que es un cambio de dinastía, y se producen los levantamientos populares para combatir contra los franceses, empieza a haber una gran crisis que termina de cobrar forma, por lo menos para América, muy decisivo, cuando la Junta Central de España se autodisuelve a principios de 1810. Por eso en la famosa Semana de Mayo, que siempre aparece cuando llegan las noticias sobre la caída de la Junta Central, ahí es cuando los criollos o una parte importante de la élite criolla y también algunos españoles dicen que, bueno, es hora de que el pueblo, en este caso el pueblo de la ciudad de Buenos Aires, organizado en torno al Cabildo, se gobierne a sí mismo hasta que se pueda saber mejor qué es lo que va a pasar. Ahora bien, esto no sucede solo en Buenos Aires, sucede en Caracas unos días antes, sucede en Santiago de Chile unos meses después, sucede en Bogotá también un poquito después. Quiere decir, a medida que van llegando las noticias, se van produciendo movimientos en las ciudades capitales, sobre todo para crear gobiernos nuevos en nombre de Fernando VII, monarca cautivo. Mientras esto sucedía, efectivamente, en España había muchos americanos. Y ahí hay americanos que se dividieron, hay americanos que decidieron seguir siendo leales a las autoridades metropolitanas. De hecho, poco tiempo después se convoca unas cortes de toda la monarquía española, de la cual participan también diputados americanos. Y por otro lado, hay americanos que deciden que es hora de terminar con esto. Uno de ellos, que es el más conocido de nosotros, es obviamente San Martín, que como decía antes, había sido un oficial que participaba en los ejércitos que luchaban contra Napoleón y las fuerzas francesas, pero que en algún momento, junto a otros criollos, decide que es hora de volver a luchar para lograr la libertad y la independencia de su continente. Entonces hay reacciones distintas. Por supuesto, nosotros conocemos más a quienes son nuestros próceres como San Martín, pero en realidad hay muchos americanos que, tanto en España como en la propia América, combaten contra las juntas a las que consideran insurrectas. Por ejemplo, uno de los oficiales más importantes que va a combatir a la Junta es Goyeneche, que es nacido en Arequipa. Es un criollo. Sin embargo, él va a seguir siendo carrera y seguir siendo leal a las autoridades metropolitanas y españolas.